El aprendizaje es un proceso complejo que involucra la adquisición y consolidación de conocimientos y habilidades. Sin embargo, no todos los aprendizajes son iguales. Algunos se olvidan rápidamente, mientras que otros permanecen en nuestra memoria durante mucho tiempo. Pero, ¿qué hace que un aprendizaje sea significativo y duradero? Pues en esta presentación de David Ausubel y su teoría de aprendizaje significativa nos ofrece una respuesta. La teoría de aprendizaje de David Ausubel se centra básicamente en la idea de que el aprendizaje significativo ocurre cuando los estudiantes conectan nueva información con un conocimiento previo. ¿Quién es David Ausubel? David Ausubel fue un psicólogo estadounidense que desarrolló esta teoría en la década de 1960, donde sostiene que el aprendizaje no es solo un proceso de memorización, sino que implica la integración de nueva información en la estructura cognitiva existente. Entonces, podemos decir que un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no arbitrario y sustancial, es decir, que nos lo seguimos al pie de la letra y pues es con lo que el alumno ya sabe básicamente. En este sentido, una teoría de aprendizaje ofrece una explicación sistemática, coherente y unitaria del cómo se aprende, cuáles son los límites del aprendizaje y por qué se olvida lo aprendido. Y complementando a las teorías de aprendizaje, encontramos a los principios de aprendizaje, en los que el docente desempeña su labor fundamentándola en principios de aprendizaje bien establecidos. Podrá así racionalmente elegir nuevas técnicas de enseñanza y mejorar la efectividad de su labor. Y pues algunos de los principales autores relacionados con la teoría del aprendizaje significativo, en primer lugar tenemos a Ausubel, que es un psicólogo estadounidense, el cual desarrolla la teoría de aprendizaje significativo. Después Brunner, él enfatizó la importancia de la estructura cognitiva y el aprendizaje por descubrimiento. Piaget, que desarrolló la teoría del desarrollo cognitivo y la idea de la adaptación y equilibración. Vygotsky, que enfatizó la importancia del contexto social y la zona del desarrollo próximo. Bandura, que desarrolló la teoría del aprendizaje social. Gagné fue quien desarrolló los objetivos de aprendizaje y la jerarquía de objetivos. Por otro lado está Bloom, que desarrolló la taxonomía de objetivos del aprendizaje. Gardner desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples. Ernest, que desarrolló la teoría de constructivismo radical. Y pues finalmente tenemos a John Dewey, quien enfatizó la importancia de la experiencia y el aprendizaje activo. Y pues estos autores han contribuido significativamente a nuestra comprensión del aprendizaje significativo y asimismo han influido en la práctica educativa, en la investigación en la psicología y sobre todo en la educación. Las propuestas más importantes y significativas de Ausubel es el aprendizaje por recepción. Esta se produce mediante la recepción de información nueva y su integración en la estructura cognitiva existente. La siguiente es la importancia de los conocimientos previos. Estas son fundamentales para el aprendizaje significativo, ya que sirve de base para la integración de nueva información. Y por último, la diferenciación entre aprendizaje significativo y memorización. Esta implica la comprensión y la integración de conocimientos, mientras que la memorización es un proceso superficial. La importancia de esta es que integra nuevos conocimientos en la estructura cognitiva existente, lo que conlleva una comprensión profunda y duradera. Esta teoría ha influenciado significativamente en la psicología educativa y la práctica docente. Algunos de sus puntos de importancia es la mejora de retención y transferencia de conocimientos. La segunda es fomenta la comprensión profunda y no solo memorización. La tercera es la facilitación de la aplicación de conocimientos en contextos diferentes. La cuarta es el desarrollo de habilidades de pensamientos críticos y resolución de problemas. Y la última es que aumenta la motivación y el interés del aprender. ¿Cómo implementarlo en clase? Básicamente sería contextualizando el tema que vamos a abordar con una realidad del alumno, ya sea que lo relacione con el entorno familiar, social o con el entorno de la comunidad. Asimismo, conectar el contenido nuevo con conocimientos previos con los que ya contaba el estudiante, estructurar los contenidos de manera secuencial y progresivos con el fin del conocimiento coherente y estructurado y pues en cada inicio de clases hacer una retroalimentación constructiva.
La relación con el plan de programa vigente 2022 con el aprendizaje significativo de Ausubel es que ambos buscan promover un aprendizaje que sea relevante y organizado, conectado con el contexto y los conocimientos previos del estudiante. Uno de los dos puntos más importantes de su relación es que el aprendizaje va basado en la conexión con conocimientos previos. En Ausubel se centra en la idea del aprendizaje significativo que ocurre con el nuevo conocimiento que se conecta de manera relevante con los conocimientos previos y el plan de programa de estudios 2022, que reconoce la importancia de participar con los conocimientos previos de los estudiantes. Promueve una enseñanza que no solo transmite información nueva, sino que busca actividades relacionadas con lo que el estudiante ya sabe. El segundo punto es la organización del contenido. En Ausubel subraya la importancia de la organización de información de manera jerárquica y el plan de programa vigente 2022 sigue esta línea al estructurar los contenidos de manera secuencial y progresiva, con el fin de construir un conocimiento coherente y estructurado. Días, compañeros. Hoy hablaremos de aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo fue una propuesta hecha por David Ausubel en 1963. Pero, ¿quién fue Ausubel? Fue un psicólogo, pedagogo estadounidense, representante importantísimo del constructivismo. Durante mucho tiempo dominó el conductismo. ¿Lo recuerdan? Por lo tanto, se consideraba que el aprendizaje era sinónimo de cambio de conducta, pero Ausubel afirmó lo contrario. Dijo que el aprendizaje humano va más allá de un cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que entendamos mejor, él planteó que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa, pero ¿y qué es estructura cognitiva? Pues simplemente son los conceptos e ideas que una persona posee en un determinado campo de conocimiento. Un buen docente debe orientar el aprendizaje a sus alumnos, por lo tanto, debe conocer la estructura cognitiva del estudiante. Ausubel afirma que, abro comillas, el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. Un aprendizaje es significativo cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante, preexistente en la estructura cognitiva de nuestro alumno, siempre y cuando los conceptos estén claros y funcionen como un anclaje para el nuevo conocimiento. Para un ejemplo, en física, si conocemos qué significa presión, temperatura, trabajo y conservación de energía, es decir, que hacen parte de nuestra estructura cognitiva, no podríamos entender una nueva información sobre termodinámica, máquinas térmicas o turbinas de vapor. Es decir, que los conceptos relevantes pueden ser amplios, claros, estables o inestables y dependen de la manera y la frecuencia con que los exponemos a nueva información. Se conocen tres tipos de aprendizaje significativo: tipo de representaciones, tipo de conceptos y tipo de proposiciones. El tipo de representaciones es el aprendizaje más elemental. Consiste en atribuir significados a determinados símbolos. Este tipo de aprendizaje se presenta generalmente en los niños. Por ejemplo, el aprendizaje de la palabra pelota ocurre cuando esa palabra es equivalente al objeto que está percibiendo en ese momento. Tipo de conceptos. Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones con criterios comunes y se designan mediante algún símbolo o signos y son adquiridos a través de dos procesos. Se llaman formación y asimilación. ¿Qué es formación? Son las características del concepto que son adquiridas por una experiencia directa. Siguiendo con el ejemplo del niño y la pelota, aprende el concepto de pelota por tener contacto con ella y las de otros niños.
¿Qué es asimilación? Pues asimilación se produce a medida que el alumno amplía su vocabulario. Entonces el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y afirmar que se trata de una pelota cuando vea otras en cualquier momento. Y el último es el de tipo de proposiciones. Este tipo de aprendizaje significativo implica la combinación y la relación de varias palabras individuales. Por ejemplo, pelota, amigos y felicidad, produciendo un nuevo significado que es asimilado en la estructura cognitiva del alumno. En este caso sería juego, ya sea verbalmente, también escucharla, es decir, un significado denotativo, o por carga emocional o actitudinal con un significado connotativo. Created using Powtoon.